Hola compañeros, pues muchas gracias por estar aquí. Ya me hizo el favor de presentarme a mi compañero Oscar de Pablo. Mi nombre es Daniela Campero y soy parte, afortunadamente, de estos dos proyectos, de la Brigada Paralela en Libertad, y también soy parte del Instituto Nacional de Formación Política. Y hoy estamos muy felices de presentar desde la Brigada y desde el Instituto el programa editorial, estas coediciones que sacamos entre la Brigada Paralela en Libertad y el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y para eso me acompaña mi compañero David Pérez, que es integrante del Instituto Nacional de Formación Política, que es el editor de la revista Conciencias, que también vamos a regalar y que vamos a presentar el día de hoy. Y pues primero le pido un aplauso para David, que está con nosotros representando al instituto. Y yo quisiera empezar para dar un contexto. Yo sé que muchos de los que están aquí conocen el trabajo de la Brigada Paralela en Libertad. Nosotros somos una asociación que nos dedicamos al fomento a la lectura, pero también a la formación política. Es parte fundamental de lo que hace la Brigada. Esto que vivimos hoy, con música, con presentaciones de libros, y al ratito que va a estar el compañero Federico Anaya hablando del Poder Judicial, un tema que a todos sí o sí nos debería de interesar ahora que estamos viviendo todo el problema que hay en el Poder Judicial, que nos estamos enfrentando a un Poder Judicial corrupto. Pues bueno, parte de esta formación política la armamos y está basada en los libros que obsequiamos en cada una de las cosas que hacemos en la Brigada. Ustedes, ahora que termine esta charla, se van a poder llevar algunos de estos 7 libros que coeditamos con el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, porque hicimos una alianza con el Instituto Nacional de Formación Política, que ahorita le voy a ceder la palabra a David para que explique un poquito el trabajo del Instituto Nacional de Formación Política, y ya entramos a por qué era importante hacer la alianza entre la Brigada y el Instituto. Muy bien, Dani, muy buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo muchas gracias para los organizadores de esta decimoquinta feria, ¿no? Decimoquinta feria del libro de aquí de la Alameda. El año pasado habíamos estado aquí también, me parece, presentando junto con la compañera Elvira Concheiro, la tesorera de la Federación, uno de los productos que habíamos elaborado precisamente desde el Instituto Nacional de Formación Política, y me congratula que hoy estemos no solamente presentando el resto de los productos que hacemos en el instituto, sino también, como decía Dani, pues todos estos productos que hemos elaborado y que hemos publicado ahora en colaboración con la Brigada para Leer en Libertad, que como todos y todas ustedes saben, pues viene haciendo este trabajo de difusión de la cultura, de difusión y promoción de la lectura ya desde hace varios años, desde el 2009, si no mal recuerdo, y que justo ha buscado, precisamente ese ha sido el objetivo de la Brigada, pues llevar a la mayor parte de la gente, llevar de manera gratuita, de manera absolutamente gratuita, pues distintas lecturas, distintas publicaciones que abonen de alguna manera a la conformación y a la consolidación de la ciudadanía, que nos permitan a todos y todas en este país asumir con mayor claridad de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra historia, cuál es nuestro pasado, y que también evidentemente nos invite a discutir cosas, problemas, ¿no? Ciertas situaciones sociales que es bien importante que discutamos y que es bien importante que pongamos a debate. Justamente con ese objetivo de un poco de recuperar y seguir el gran trabajo que ha hecho la Brigada desde el 2009, y también pues de alguna u otra manera colocar y poner nuestros espacios de distribución, nuestra dedicación y nuestro compromiso político, es que precisamente, digamos, hicimos esta alianza entre el Instituto Nacional de Formación Política y la Brigada para Leer en Libertad. Y esta alianza precisamente nos permitió publicar pues estos 7 libros, que ustedes ven aquí colocados en estos atriles, y que son precisamente parte del trabajo que ya venía haciendo la Brigada, y que nosotros, con nuestro impulso, con nuestro compromiso, el mismo compromiso por la formación política, pero el mismo compromiso también por la construcción de ciudadanía, y el mismo compromiso por colocar, por poner a debate, por poner a discusión entre todas y todos, pues ciertos temas, ciertos sucesos, ciertos hechos que vale la pena cuestionar. Por eso es que aquí en este proyecto editorial conjunto entre Morena, entre el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y la Brigada,
recuperamos varios textos que a nosotros nos parece bien relevante recuperar. Ahí está, por ejemplo, un texto sobre Leona Vicario, uno de estos grandes personajes de la independencia de México, que ahora que nos estamos dedicando tanto precisamente a revalorar el papel de las mujeres en los procesos de transformación de este país, es bien importante que podamos discutir justamente sobre un personaje como este, como Leona Vicario. Al mismo tiempo que proponemos y queremos que la gente discuta y revalore la figura histórica y política de un prócer como José María Morelos y Pavón, que aunque en el imaginario público, en el imaginario social está muy presente, a veces no lo tenemos tan presente en sus profundidades. ¿Quién era Morelos? ¿Qué hizo? ¿Qué propuso? ¿Por qué es que es el gran líder de la independencia nacional? Claramente tenemos la figura de Hidalgo, de quien también se publicó un texto en este proyecto de la Brigada. Pero Morelos es también una figura icónica que necesitamos repensar, que necesitamos comprender y que también necesitamos asimilar para ver qué nos puede decir Morelos para los tiempos presentes. En fin, son varios libros, varias publicaciones que nosotros creímos que era bien importante llevar de manera gratuita, porque también ese es el objetivo ahora con estas publicaciones, llevar de manera absolutamente gratuita a toda la ciudadanía, que todos y todas puedan acceder a uno de estos ejemplares o a todos. Vamos a ver cuál es la suerte que corre cada uno y que con eso podamos, insisto, poner a discusión distintos momentos, distintos personajes, distintos hechos, que es bien importante poner a discusión si queremos seguir construyendo ciudadanía, si queremos seguir transformando este país. Necesitamos saber de dónde venimos, necesitamos saber qué queremos, necesitamos saber qué hemos intentado y qué de eso que hemos intentado hemos logrado y qué no, precisamente para seguir en la marcha, para seguir en la lucha, para seguir en el camino de la transformación. Y nosotros en el instituto, y creo que Dani, Paco, Paloma y todos los compañeros y compañeras de la brigada han estado también siempre en esa sintonía y en ese deseo. Por eso es que llevan ya casi 15 años promoviendo la lectura en este país, por eso es que llevan ya casi 15 años promoviendo la formación política, y ahora que nosotros explícitamente nos dedicamos a eso, ahora que nosotros en el Instituto de Formación Política también deseamos alcanzar y abonar a los mismos objetivos, pues qué bueno que nos pudimos encontrar, qué bueno que pudimos hacer estas publicaciones y qué bueno que estas publicaciones, como todas las otras que hacemos en el instituto, pues están llegando a la gente para que la gente los aproveche, para que la gente los utilice, para que la gente incluso los distribuya, que se multiplique el acceso y la llegada de estas publicaciones para que cada vez un mayor número de personas pueda ponerse a debatir, pueda ponerse a impulsar su propia revolución de las conciencias y pueda aumentar, vuelvo a insistir, su compromiso político y social con el futuro de este país. Como decía David, en particular para la brigada era importantísima esta alianza, porque nosotros sí tenemos 14 años impulsando desde la izquierda la formación política. Pero qué mejor que hacerlo con el partido que en estos momentos está gobernando y que es fundamental. Ustedes sabrán, en la brigada creemos que la recuperación de la memoria histórica no la podemos dejar de lado. Y a razón de eso, la mayoría de estos siete títulos que estamos editando con el Instituto Nacional de Formación Política tienen que ver con historia. Ya habló David el de Morelos, el de Hidalgo, está la Oveja Negra hablando del compañero Magón, está el de Leona Vicario, pero hay otros tres títulos que tienen que hablar de algo que parecería muy lejano, pero que en estos momentos tiene todo el sentido que los estemos reeditando y distribuyendo. Uno que tiene que ver con el fraude, ¿no?, que vivimos todos en el 2012, otro que tiene que ver con el desafuero del compañero Andrés Manuel López Obrador y el último que tiene que ver con el movimiento Yo Soy 132. ¿Por qué pensamos que era importante traer de vuelta estos textos? Porque estamos viviendo hoy, compañeros, otra vez en las redes sociales una campaña sucia en contra de la compañera Claudia Sheinbaum. Eso que pensamos que ya estaba en el pasado, eso que nosotros recordamos, la mayoría de los que estamos aquí se acuerdan de la frase de AMLO era un peligro para México, hoy ya está puesta en marcha en redes sociales, en particular en TikTok y en Twitter, ahora X, una campaña que se llama Se le va a caer el país a Claudia Sheinbaum.
Y es exactamente lo que ya vivimos con Andrés Manuel. Este libro del desafuero del compañero Héctor Díaz Polanco es solamente un capítulo de su libro de La cocina del diablo, que habla de todo este proceso. Ustedes recordarán que nosotros fuimos pioneros en estos procesos de Lawfare, ¿no? En donde se quiso desaforar al compañero Andrés Manuel López Obrador para que no participara dentro de la contienda electoral. No se pudo, afortunadamente, por la movilización social, porque miles de mexicanos, seguramente muchos de los que estamos aquí, salimos a defenderlo a Reforma, aunque luego salga el descarado de Vicente Fox a decir que él lo perdonó y que gracias a que él lo perdonó, él pudo participar. Por eso es importante que no perdamos que hace apenas 17 años estábamos viviendo eso. Por eso es importante traer a la memoria que mucho de lo que está pasando hoy es gracias a la movilización de los jóvenes, estos jóvenes que pensamos que en muchos sentidos están despolitizados, pero que el movimiento 132 sí hizo un antes y un después en la política de este país. Por eso también tenemos este libro. Y el del fraude del 2012 es un libro súper interesante, compañeros, porque es uno de los primeros textos que se editaron donde está literalmente lo que pasó en cada uno de los estados. Tenemos a compañeros como Paco Taibo, como Elena Poniatowska, como Fabricio Mejía Madrid, como Epigmenio Ibarra, que hablan de lo que a cada uno de ellos les tocó vivir en el fraude este escandaloso que tuvimos contra PRI cuando ganó Enrique Peña Nieto. Entonces, por eso están todos estos libros otra vez de acceso, número uno, gratuito, porque en la brigada y en el instituto todas las actividades que hacemos son de manera gratuita. Y si hoy no logran llevarse la colección de estos libros, recuerden que tanto en la página del Instituto Nacional de Formación Política como en la página de la Brigada para Leer en Libertad, en el caso de la página de la brigada, que es www.brigadaparalerenlibertad.com, hay más de 260 títulos diferentes que pueden descargar de manera gratuita. Entonces, ¿era importante para la brigada esta alianza? Por supuesto, porque ahora recordemos que en los compañeros del Instituto Nacional de Formación Política, sí o sí, cualquiera de los compañeros que estemos aquí o que pretendan contender por un puesto público para representar a la Cuarta Transformación, tienen que tener formación política. Ya no es solamente si tienes ganas. Nosotros pensaríamos que desde la izquierda es algo que es lógico que tengamos, pero bueno, ahora ya es un requisito que cualquiera que intente ser un representante popular tenga que pasar por algunos cursos del Instituto Nacional de Formación Política, y eso nos está permitiendo David me corregirá, más o menos llegar en este momento a más de 80,000 personas que están buscando un cargo público y que se están llevando, aparte de los contenidos que el instituto está dando, también se están llevando literatura que acompaña estos procesos. Paloma y Paco siempre lo dicen, la literatura es esta segunda educación sentimental, esto que nos termina de formar. Qué mejor que ya tuvimos una gran formación política como la que dan los compañeros en el instituto y la podemos reafirmar leyendo algo que nos da todo el sentido. Vamos a poner solamente un ejemplo. En el caso del libro de Paco, cuando habla del compañero Hidalgo, que son solamente pequeños fragmentos, ahí vamos reconociéndonos como parte de la historia, ¿no? Aparte, ustedes recordarán que en general la literatura que la brigada edita es literatura muy sencilla, y no muy sencilla por sus contenidos, sino en la forma en que está. No son estos tipos de historia que normalmente nos daban en la escuela, donde nos vacunaban, donde uno ya no quería volver a leer porque era aburrido. Tenemos, afortunadamente, la facilidad que compañeros como Armando Bartra, como Héctor Díaz Polanco, como el mismo Paco, como la compañera Noemí, que es una gran historiadora, que aparte es maestra normalista, nos hable de la historia de estas compañeras y nos veamos reflejados en esa historia, que podamos traer esta memoria histórica hoy que es tan importante, hoy que no podemos estar despolitizados porque, insisto, estamos viviendo y todos sabemos que el 2024 va a ser un año muy complicado, compañeros, porque si bien durante estos 5 años que lleva la Cuarta Transformación hemos vivido la utopía, porque para mí me parece que hemos vivido una utopía, nunca pensamos que en realidad la izquierda iba a poder gobernar este país. Ahora viene este cambio de mando y tenemos que sí o sí tener todas las herramientas ideológicas para defender a la Cuarta Transformación en la calle, pero también tenemos que tener la capacidad
de no dejar que estos contenidos se pierdan, que no dejar que cuando viene la derecha a decirnos a Claudia Sheinbaum se le va a caer el país, inmediatamente reconozcamos que esas campañas sucias son del 2006, que no tiene ninguna coincidencia que Maximiliano, ese que estuvo a cargo del 2006 con la campaña de AMLO es un peligro para México, se haya incorporado hace apenas algunos días al equipo de comunicación de Xochitl. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para dar estas grandes batallas y sobre todo tener claro que en este país machista, evidentemente la lucha va a ser en muchos sentidos contra Claudia por ser mujer. Entonces, qué mejor que tener textos, como ya lo dijo mi compañero David, que reivindican, a mí no me gusta decir la palabra reivindican, sino que ponen en el lugar que merecen las mujeres en la historia, porque durante las 4 transformaciones que hemos vivido, las mujeres hemos sido parte fundamental de la historia. Entonces, me parece que recuperar todas estos textos en donde hablamos de mujeres, en la brigada no es el único que tenemos mucho más, tenemos uno de la compañera Benita Galeana, en realidad tenemos muchísimos textos que hablan del papel que han hecho las compañeras, lo tenemos que traer ya, no nos podemos dar el lujo de nosotros no tener la información necesaria para en la calle defender este proyecto de la cuarta transformación que en este momento puede abanderar Morena, pero que en realidad es el movimiento de movimientos en donde estamos todos reflejados y no, insisto, podemos darnos el lujo de no reconocer las viejas tácticas de la derecha que piensan que somos ese mismo pueblo del 2006, que nos íbamos a espantar con el AMLO es un peligro para México y nos iba a quitar nuestros zapatos y si teníamos 2 casas nos iba a quitar una y nos íbamos a volver, ¿se acuerdan? Ustedes vieron peyorativamente, porque peyorativamente siempre hablaron de los compañeros venezolanos o los compañeros cubanos. Nosotros ya no podemos y tenemos que demostrar que esa información con nosotros ya no va. Entonces, a mí me parece fundamental esta alianza entre el instituto y la Brigada para Leer en Libertad, porque nosotros desde la brigada tenemos acceso a estos escenarios públicos en donde podemos hablar con muchísimas personas, estén o no interesadas en la política, porque en realidad todo es político, compañeros, todo lo que pasa en el día a día de nuestra sociedad es política. Si bien pueden ser o no simpatizantes de Morena, eso no importa. En los foros de la brigada nosotros lo que estamos poniendo por delante es que más o menos seremos 40, 50 millones de mexicanos que estamos convencidos que el proyecto de transformación y que la izquierda es el camino a seguir para que más y más personas no solamente estemos llenos de privilegios, sino que los derechos sean para cada uno de nosotros. Y por eso es importante estos foros, por eso es importante la formación política, porque nos permite verlo. Y por eso, qué más lindo que esté amarrada a la literatura que nos permite conocer otras cosas. Entonces, a razón de eso, era fundamental para la brigada hacer esta alianza con los compañeros del instituto. Fíjense, compañeros, compañeras, hasta la semana pasada, ya lo decía Daniela, hasta la semana pasada teníamos 64,000 registrados como aspirantes a candidaturas por parte de nuestro partido, por parte de Morena. Y como bien decía Daniela, una de las cosas que me parece que está innovando Morena en ese sentido es que precisamente en Morena, por nuestros estatutos, esos 64,000 aspirantes están y estuvieron obligados a tener formación política. Estuvieron obligados a discutir temas, estuvieron obligados a escuchar cursos, estuvieron obligados a hacer un genuino ejercicio formativo con la intención precisamente de que de esas 64,000 personas, las que terminen designadas como genuinamente los candidatos, pues puedan tener una formación mínima, indispensable, que los identifique y que los represente como auténticos políticos de izquierda y como auténticos políticos antineoliberales. Y eso, vuelvo a insistir, compañeros y compañeras, es una obligación. La compañera Clara, por ejemplo, que ahora es la coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación por el Distrito Federal, por el antiguo Distrito Federal, hoy por la Ciudad de México, tomó esos cursos y también lo tomaron el resto de los compañeros y compañeras que también aspiraron a convertirse en los coordinadores en la ciudad. Y lo mismo pasó con los otros 8 estados de la República. Los nuevos compañeros y compañeras que ya fueron designadas como coordinadores y coordinadoras
estatales tomaron esos cursos de formación. Y es bien importante que nosotros y que la ciudadanía en general vea eso, lo comprenda y lo reconozca, porque es algo que estamos intentando hacer, insisto, para tratar de avanzar. No lo hemos garantizado al 100%, no se va a hacer con un curso de formación política. Eso es un trabajo continuado, eso es un trabajo constante, eso es un trabajo de varios años, pero por lo menos estamos intentando hacerlo o comenzar a hacerlo con este primer curso, para tratar de garantizar, insisto, que los compañeros y compañeras que representen este movimiento de regeneración nacional representen auténticamente los principios y los valores que tendrían que caracterizarnos como personas, como hombres y mujeres de izquierda y antineoliberales. Y para eso, como bien decía Daniela, es que pretenden abonar cada una de las publicaciones, cada uno de los productos editoriales que hacemos en el instituto. Porque estos productos editoriales, estos proyectos que se hacen en términos editoriales en el instituto, incluyendo los trabajos que publicamos en la brigada, pretenden fortalecer las convicciones, los principios ético-políticos y los valores de izquierda que tienen que caracterizar a todos los militantes de este partido en general y también podríamos decir, ¿por qué no?, a la ciudadanía, esa parte de la ciudadanía comprometida con el bien común y con la justicia social. Qué importante es conocer, ya lo decíamos, los perfiles, las biografías de cada uno de estos personajes de la historia nacional que se han comprometido con el bien común y con la justicia social. Ahí está Hidalgo, ahí está Leona Vicario, ahí está Morelos y ahí están muchos otros compañeros y compañeras que en los últimos 200 años de vida independiente de este país se han comprometido con esas metas. Y qué importante es estos textos que destacaba Daniela, que podamos, por ejemplo, ver en retrospectiva lo que pasó en el proceso de desafuero en el 2005-2006, lo que pasó en el fraude electoral del 2012 y lo que pasó incluso también en este primer descontento que hubo incluso antes de que Enrique Peña Nieto se convirtiera en presidente, que fue este descontento juvenil, estudiantil, que representó el movimiento Yo Soy 132. Y lo primero que nosotros tendríamos que identificar, compañeros y compañeras, es que estos tres eventos son eventos consumados. Más allá de la posición política que nosotros podamos tener, más allá de si estamos o no cercanos a lo que Morena representa, no se puede negar que hubo un auténtico proceso de desafuero. Como bien decía Dani, hoy Fox lo reconoce con toda claridad y con toda sinvergüenza, porque él claramente dice, y lo dice explícitamente una y otra vez, que intervino ilegalmente en las elecciones del 2006, justamente para tratar de evitar que Andrés Manuel López Obrador se convirtiera en presidente. Y eso no lo podemos negar. Que fue una intervención presidencial, la hubo, y el que la hizo lo reconoce. Que fue una intervención ilegal, la hubo, porque eso está claramente estipulado desde entonces, que las causas que intentaron generar la inhabilitación política del presidente Andrés Manuel en realidad eran causas muy débiles. El fraude electoral del 2012 está completamente comprobado. No fue un fraude como aquellos en donde el sistema se caía, fue un fraude en donde desviaron recursos de un montón de instituciones y de un montón de estados de la República para garantizar el triunfo electoral de un candidato. Y eso está documentadísimo incluso por el Instituto Nacional Electoral, que cuando se levantaron las quejas correspondientes en el momento correspondiente, el Instituto Nacional Electoral incluso fincó multas al PRI por los millones ilegales que invirtió en la campaña, multas que inmediatamente le condonó el Instituto Nacional Electoral. Pero el propio INE declaró explícitamente que se habían cometido grandes fraudes al justo proceso, grandes irregularidades, al justo proceso, que constituían claramente un proceso electoral completamente fraudulento. Y eso tampoco lo podemos negar. Y vuelvo a insistir, claramente
Daniela y yo somos colaboradores de Morena, somos colaboradores del Instituto Nacional de Formación Política y tenemos un compromiso ideológico a ese nivel. Pero la ciudadanía en general, independientemente de si está con Morena o no, no puede pasar por alto este tipo de cosas, no puede negar lo que es innegable, que en el 2006 el proceso de desafuero fue un proceso completamente corrupto en términos jurídicos, en términos morales, en términos políticos, y no puede dejar de reconocer también que en el año 2012 tuvimos unas elecciones completamente manchadas por el uso de recursos ilegales que se sacaron de los estados, que se sacaron de las universidades y que en consecuencia implicó dejar en el abandono a mucha gente de esos estados y a muchos y muchas estudiantes de esas universidades y de otras instituciones. ¿Y por qué no podemos dejarlo de lado? Porque independientemente del partido que sea, independientemente de los procesos electorales que vengan, la ciudadanía en general no puede permitir que eso vuelva a ocurrir. Incluso si lo hacemos nosotros. Por eso nosotros nos estamos vacunando, dándole a nuestros compañeros cursos de formación política que hagan que los compañeros de Morena, que pretenden representar Morena, entiendan que en Morena ni se hacen fraudes, ni se ocupan recursos ilegales y que nosotros sí tenemos principios ético-políticos firmes que deben cumplir y que deben identificarlo con lo que es la izquierda, con los valores que representa la izquierda. Nosotros estamos haciendo o intentando hacer esa chamba con los que aspiran a representarnos políticamente en las instituciones. Pero la ciudadanía también tiene que hacer su chamba. La ciudadanía también tiene que estar vigilante. La ciudadanía también tiene que reconocer que ese tipo de cosas, vengan de donde vengan, no se pueden volver a repetir jamás. Que una campaña negra como la que dice Dani, ¿no?, que tristemente es tan usual dentro de los medios de comunicación, una campaña de difamación, una campaña llena de mentiras y calumnias, no puede dejarse reproducir otra vez en la historia política de este país. No podemos volver a tener una campaña como la que se intentó implementar en el 2006, llena de mentiras. Porque hoy podremos estar o no en desacuerdo o en acuerdo con el régimen actual, con el gobierno del compañero Andrés Manuel López Obrador. Pero lo cierto es que nada de lo que se decía en esa campaña mediática oscura se ha cumplido. Ni somos como lo que se supone tendría que ser Venezuela o era Venezuela, ni se ha devaluado el peso, ni la inflación se ha ido a las nubes, ni la moneda se ha devaluado. Nada de lo que se decía en esa campaña ha ocurrido. Y no podemos permitir, vuelvo a insistir, que una campaña electoral vuelva a constituirse con esos recursos y con esa cantidad de mentiras, porque así no se hace la buena política. Nosotros aquí no estamos para constituir campañas políticas a través del marketing vano, frívolo, de los personajes bonitos, agradables a la cámara. Nosotros tampoco estamos haciendo aquí política, ni estamos proponiendo una política que se funda a carretazos de dinero. Y eso la ciudadanía lo tiene que tener claro, y eso más que nosotros, más que Morena, la ciudadanía tiene que comprometerse con eso. Para que venga de donde venga, el perfil político que venga, no se pueda permitir la ciudadanía, ni los partidos políticos, pero la ciudadanía, que eso se repita. Por eso es que publicamos estos libros, para que la gente sepa que en el 2012, que en las elecciones del 2012 hubo un fraude a todas luces, y un fraude reconocido incluso por las instituciones electorales. En el número 7, ¿no?, ya me voy a meter al caso de la revista, pero en el número 7 de la revista Conciencias, que le titulamos Transformar la Democracia, tristemente eso no lo pudimos traer porque todavía no lo tenemos impreso, pero lo pueden buscar en las redes y en las páginas web del instituto y de la revista. En el número 7, que titulamos Transformar la Democracia, justamente varios compañeros y compañeras citan, refieren varios de estos estudios, varios de estos informes que hizo el Instituto Nacional Electoral, declarando explícitamente el dinero ilegal que participó a favor del PRI en las elecciones del 2012. Y no fueron 10 millones, no fueron 20 millones de pesos, estamos hablando de miles de millones de pesos
que se invirtieron ilegalmente y se distribuyeron atentando contra toda legislación electoral y atentaron en contra de la democracia y de la participación efectiva de la ciudadanía en un proceso político electoral. Y nosotros no podemos permitir eso, compañeros y compañeras. Por eso es que es importante que tengamos ese libro sobre el fraude del 2012 y que entendamos que esas cosas las tenemos que desterrar genuinamente de la vida de este país, de la vida de este pueblo. Lo mismo el caso del 2006. Nosotros aquí en la revista Conciencias publicamos justamente a finales del año pasado el número 5, que habla de la batalla comunicacional. Y hay que dar ese debate, compañeros y compañeras, porque mucha gente cree que eso que hace el presidente de la República, de decir en las mañaneras, el Reforma dijo esta mentira, el Universal dijo esta otra, Latinus dijo esta otra, es un mero capricho político, como si la batalla comunicacional no existiera. Y existe, compañeros y compañeras. Hay una disputa con los medios de comunicación. Nosotros, y vale la pena el comercial a otras de las publicaciones que hemos hecho en el instituto, nosotros publicamos, por ejemplo, la tesis de licenciatura del presidente que publicó él, que presentó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el año de 1987. Y lo primero que nos dio la oportunidad, esa publicación, fue demostrar a todos los que quisieron decir que su tesis estaba plagiada como la de Enrique Peña Nieto o como la de Xóchitl Gálvez, que eso no era cierto. Y yo se los puedo constatar porque el que la revisó, la corrigió y constató que no era plagio en ninguna página, fui yo precisamente. Y no solamente eso, sino que el presidente cita, y con toda claridad y con toda importancia, una carta de Lucas Alamán, el conservador que se enfrentó a los liberales en la primera mitad del siglo XIX, y que cuando logran tumbar el gobierno de Vicente Guerrero en 1828, el presidente negro, el segundo presidente de este país en 1828, le escribe a uno de sus amigos, a Santa Anna, si no mal recuerdo, y le dice Lucas Alamán: perfecto, ya logramos tomar el gobierno otra vez. Ahora de lo que se trata, le dice Lucas Alamán, es de poner la opinión pública a nuestro favor. Y Lucas Alamán agrega, hace casi 200 años, agrega y le dice a Santa Anna: pero no importa, porque resulta que para eso, para poner a la opinión pública a nuestro favor, necesitamos a los medios de comunicación, y todos son nuestros, le dice Lucas Alamán. Hace 200 años. Hace 200 años ya los medios de comunicación jugaban un rol social, un rol político. No nos estamos inventando nada, compañeros y compañeras. No es un capricho, no es que Andrés Manuel esté resentido con tal o cual comunicador. Es que esos comunicadores y es que los medios de comunicación que representan juegan genuinamente un papel político, un papel en la sociedad. Un último ejemplo que también me gusta mucho recuperar, que está en este número 5 de la revista Conciencias y que es, o viene mejor dicho, en el artículo de Stella Caloni, que es una de las grandes instituciones del periodismo crítico latinoamericano, argentina ella, ya no casi llegando a los 90 años, la compañera Stella Caloni. Y ella recupera el caso de la guerra civil en Ruanda en el año de 1990. Esta guerra civil, compañeros y compañeras, duró 4 años, de 1990 a principios de 1994. Y en esos 4 años de guerra civil se murieron no más de 20,000 personas. En esos 4 años de guerra civil. Pero resulta, la guerra civil terminó en abril, pero resulta que un mes después de que la guerra civil había terminado, cuando Ruanda ya tenía un nuevo presidente y cuando la paz parecía estar llegando al país, empezó un proceso muy conflictivo, muy violento, que se terminó convirtiendo en un auténtico genocidio y que duró solamente 4 meses. ¿Y saben cuánta gente murió en esos 4 meses? 1 millón de personas. En 4 años murieron 20,000. En 4 meses murió 1 millón. Y cuando terminó el genocidio, a finales de julio de 1994, distintas organizaciones internacionales, la Organización de Naciones Unidas, convocó a una serie de investigaciones, a una serie de informes
llamó testigos, llamó especialistas, llamó a todo mundo. ¿Y saben qué concluyó la Organización de Naciones Unidas en 1994? ¿Saben quién fue el culpable, según la ONU, del genocidio que exterminó a 1 millón de personas y que produjo la violación de casi medio millón de mujeres? Los medios de comunicación. Y eso lo dice la ONU en 1994. No lo decimos nosotros en la revista Conciencias. Lo dijo la ONU. Porque la ONU identificó que quienes asusaron a la violencia por radio, por televisión y por el periódico fueron los medios de comunicación. Los que se pusieron a confrontar a las dos etnias principales del país, los Tutsi y los Hutu, unas contra otras, fueron los medios de comunicación. Los que llamaban explícitamente en los programas de radio y en los programas de televisión a asesinar al nuevo presidente y a su familia fueron los medios de comunicación. Y la ONU identificó a final de estas investigaciones como el único culpable de ese genocidio el papel de los medios de comunicación y distintos comunicadores y medios de comunicación en específico. No nos estamos inventando la batalla comunicacional, compañeros y compañeras. Y eso lo tenemos que reconocer, lo mismo si estamos a la izquierda o si estamos en cualquier punto del espectro político. Tenemos que identificar esas cosas, tenemos que discutirlas, tenemos que pensarlas y tenemos que tener el compromiso ciudadano de atajar ese tipo de situaciones y ese tipo de hechos ahí cuando aparezcan. Que los medios de comunicación no cumplan un papel político como el que frecuentemente quieren cumplir. Que los partidos políticos no impulsen fraudes electorales ni desvíen los recursos del pueblo para garantizar curules o gobiernos, sino que se comprometan completamente con la ciudadanía y con las causas del pueblo. Por eso, insisto, es que estamos publicando eso y por eso es que les vamos a obsequiar esto, pues para que llegue a ustedes, para que ustedes den esa discusión y para que nos ayuden a llevar la discusión con otra gente, a otros espacios, en la oficina, en la casa, en donde sea. Fíjense qué interesante. David dice que estamos en la batalla comunicacional y el trabajo de la brigada abona eso 100%, compañeros. Nosotros somos otro medio alternativo de comunicación que todos los días en cada uno de nuestros eventos intenta romper este cerco mediático de la realidad que estos grandes medios de comunicación quieren que pensemos la mayoría de los mexicanos de esa realidad que les beneficia a ellos. Por eso es importantísimo estos eventos, estas alianzas, porque como bien lo dijo David, nosotros que somos una organización chiquita de 13 compañeros, nos estamos enfrentando a monopolios como Televisa, a monopolios como Reforma, como el Universal, y entonces desde aquí, desde la brigada, estamos haciendo el esfuerzo hace 14 años de tener estos debates públicos, porque creemos 100%, así como lo dice el presidente, y seguramente coincidimos ideológicamente, y la brigada siempre ha dicho que está del lado de la izquierda y ha apoyado el proyecto de Morena, que el pueblo es el que tiene que hablar. Por eso a nosotros no nos da miedo tener debates abiertos, por eso tenemos a los especialistas que están aquí y nos hablan de los temas que sí o sí nos tienen que interesar, porque nosotros tenemos que ser cada día más parte de la vida pública de este país. Se nos tiene que quitar del imaginario colectivo que ser un buen ciudadano es ir a votar nada más el día que nos toca votar y hasta ahí llega, que porque para esto hay especialistas que se van a hacer cargo de este país. Ya vimos cómo nos fue cuando solamente especialistas se hicieron cargo de este país, cuando estos grandes perfiles de universidades privadas de Estados Unidos se hicieron cargo de la economía de este país. Entonces, por eso, importantísimo, otra vez vamos a hacer un comercial de la brigada. Nosotros somos una organización chiquita, les decimos, somos 11, 12 compañeros a veces, que sostenemos todos estos debates públicos, pero necesitamos de la ciudadanía, necesitamos que ustedes se suscriban a nuestras redes sociales. En todas las redes sociales estamos como Brigada para Leer en Libertad. Necesitamos que le pongan like a nuestras cosas para que lleguen a más y más personas, porque es la única forma. Esto es el granito de arena que hace la brigada para, insisto, romper estas narrativas de la derecha.
Por eso es importantísimo que sí o sí, como ya lo dijo David, nosotros estemos informados, nosotros estemos formados políticamente, para que lo que pasa en los grandes medios de comunicación no nos tome desprevenidos, para que cuando veamos estos procesos de América Latina, como lo fue la elección de Milei, digamos, por supuesto, esto se lo deben a los grandes medios de comunicación en Argentina, que le dieron todo el tiempo del mundo en televisión a Milei. Milei era un comentarista dizque de economía que medio salía ahí de pronto, vamos a hacer el símil con Ciro Gómez Leiva, o luego salía con Javier Alatorre, o podría salir con López Dóriga. Le dieron tiempo, más tiempo, hasta que lo convirtieron ahora en este presidente de derecha, fascista, no lo dice porque se dice libertario, porque se dice anarcocapitalista, lo que significa el anarcocapitalismo para este tipo de compañeros, neoliberal, ¿no? Ya dijo, ¿no? Ustedes, yo supongo, y esperaría que lo hayan visto en su toma de protesta como presidente, decía que venían años duros, que no iba a haber empleo y miles de cosas más. Y muchos de los jóvenes que estaban ahí le estaban aplaudiendo lo que estaba diciendo. Les estaba diciendo que le iban a pasar todavía más mal de lo que lo han pasado a los compañeros argentinos y le aplaudían. A mí me tiene muy impactada un video que ha circulado por las redes sociales en donde se entrevista a un compañero argentino muy joven, ha de tener unos 17, 20 años, en donde dice, sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo en que se dolarice la economía de Argentina, porque entonces yo ganaba 10,000 pesos, ahora voy a ganar $10,000. Imagínense la desinformación tan grande que hay en el pueblo argentino, en algunos de los compañeros jóvenes en Argentina, pero eso fue impulsado por las narrativas de los grandes medios de comunicación, que los argentinos hoy le deben a estos grandes medios de comunicación el tener un presidente de derecha. Si bien es cierto que también debemos reconocer que no todo en los gobiernos progresistas se hace bien y que hay muchas cosas que se tienen que señalar y que también siempre en estos espacios de la brigada nosotros decimos que la izquierda no le tiene que tener miedo a debatir sobre ideas y a señalar lo que se ha hecho mal, porque tampoco podemos decir que en la Cuarta Transformación y que el presidente todo lo ha hecho bien. Por supuesto que no, pero no debemos permitir que por algunas cosas que no se han hecho bien se nos diga que el gobierno que tenemos hoy es igual o peor a los gobiernos que tuvimos antes, cuando hoy sí o sí el 85% de la población en este país es beneficiaria de algún programa social, que no está supeditado a que votes o no por Morena, porque ya son derechos constitucionales. Entonces hay un cambio, claro que sí, compañeros, pero nosotros, insisto, tenemos que romper el cerco y mucho de lo que hacemos en la brigada es traer estos debates aquí con ustedes para que nos informemos, para que realmente hagamos esta comunicación popular, en donde yo puedo estar aquí, en este momento me tocó, ¿no?, afortunadamente con mi compañero David, pero muchas cosas ustedes ya las saben y podrán retroalimentarnos, y al ratito que viene nuestro compañero Federico Anaya, insisto, para hablar de un tema tan complejo y tan importante para todos los mexicanos como es el Poder Judicial y todo lo que últimamente han querido hacer, estemos aquí y sepamos realmente lo que está pasando. Y yo no digo que crean 100% lo que podamos decir los compañeros que nos toca subirnos, pero ya está otra información que ustedes pueden tomar para hacer su propio criterio. Ya no solamente es lo que vieron en Televisa, o en Milenio, o en el Universal, o en la radio, sino que hay todo un panorama nuevo de compañeros que estamos dando la batalla para romper solamente esta ola de fake news, esta ola de mentiras, como diría el presidente, todos los días mienten, cada vez que respiran mienten, y nos quieren acostumbrar a que estas mentiras las veamos como algo que, el compañero miente, López Dóriga miente, Loret miente, Javier Alatorre miente. Y no pasa nada. Sí debería de pasar, compañeros, sí debería de pasar algo, porque nosotros no nos merecemos esos medios de comunicación, porque nosotros nos merecemos a compañeros que realmente informen y no editorialicen cada una de sus palabras para poner siempre solamente los intereses de particulares. Entonces, ya vamos a ir terminando, pero David, háblanos un poquito más de lo que significa el Proyecto de Conciencias, que esto es una revista del Instituto Nacional de Formación Política, que insisto, también hoy se van a poder llevar de manera gratuita,
pero vamos a hablar tantito de conciencias para ya poder empezar en la siguiente dinámica y que entre a tiempo el compañero Anaya. Sí, Dani, pues miren, ya en realidad tanto Daniela como yo ya aventuramos ahí algunas ideas sobre lo que es la revista Conciencias. Primero, hay que decir, ya lo hemos dicho, que en realidad en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, pues tenemos un proyecto editorial pues más o menos amplio que pretende crecer en los años por venir y que justo la finalidad, vuelvo a insistir, es poner a debate, invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre ciertos temas que nosotros y nosotras consideramos relevantes. La revista Conciencias, ¿no? Parte de ese intento, insisto, son los libros que ahora hemos publicado con la Brigada, pero la revista Conciencias es formalmente la revista, le llamamos nosotros, teórico-política de Morena. Es decir, la revista con la que queremos invitar a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes y desde luego a cualquier público interesado a discutir sobre ciertos temas y ciertos problemas que consideramos relevantes para construir ciudadanía y para estar transformando este mundo y este país particularmente. Ya nosotros hablábamos, por ejemplo, de este número 5 sobre la batalla comunicacional, que es bien importante que discutamos y que comprendamos, independientemente de cuál sea nuestra posición política, que los medios de comunicación cumplen un rol social. Hace mucho tiempo que los científicos sociales, hace mucho tiempo que los filósofos y los historiadores abandonaron esa pretensión de objetividad que dominó la ciencia durante muchos siglos en la época, ¿no?, más importante del mundo moderno, podríamos decir. La objetividad no existe, compañeros y compañeras. Cada uno de nosotros habla desde un lugar, piensa desde un lugar, siente desde un lugar. Lo que nos interesa y lo que no depende de esas experiencias que cada uno de nosotros y nosotras tenemos. Y con los medios de comunicación es exactamente lo mismo. Los medios de comunicación no son y nunca pueden ser neutrales y objetivos, porque la neutralidad y la objetividad es algo que no es humano. Nosotros no podemos asumir un rol neutral ante un problema porque ya tenemos una posición, ya tenemos unos valores, ya tenemos una experiencia. Por eso es que necesitamos discutir lo que genuinamente son los medios de comunicación y cómo genuinamente abonan u obstaculizan los procesos de cambio, los gobiernos, las movilizaciones sociales, las inconformidades ciudadanas. Por eso es que hicimos un número sobre eso, porque consideramos que era importante. Ahorita Dani nos hablaba del caso de Argentina con Milei, que acaba de asumir como presidente de aquel país apenas el domingo pasado, el domingo 10 de diciembre. Y nosotros tendríamos que estar discutiendo y comprendiendo quién es Milei y qué representa. No porque nos tenga que interesar lo que pasa a 5,000 kilómetros de distancia, porque Argentina está hasta allá, hasta el sur. Ellos sí son realmente parte de Sudamérica, ¿no? Están muy lejos de nosotros, pero lo que está pasando ahí es un claro ejemplo de lo que está pasando en todo el mundo. En este número 6, que nosotros llamamos Pensar el desorden mundial, los invitamos, compañeros y compañeras, primero a asumir un hecho. Y este hecho es que el mundo de hoy, de este diciembre del 2023, es un absoluto caos. Y no solamente por lo que está pasando en Israel y Palestina desde hace unas semanas, no solamente por lo que está pasando entre Rusia, Ucrania y los Estados Unidos y toda Europa desde el 24 de febrero del año pasado, que empezó el conflicto militar entre todos estos países, sino por un montón de cosas que vienen ocurriendo desde la pandemia, desde la crisis del 2008 y desde muchísimo tiempo atrás. Este mundo es un completo caos hoy. Afortunadamente aquí en nuestro país hemos podido ir estabilizando la situación y hemos podido estar ahí en cierta estabilidad social, política y económica. Pero eso no indica que el mundo no esté cambiando vertiginosamente, compañeros y compañeras. Hoy los Estados Unidos prácticamente están dejando de ser la principal potencia política, económica y militar. ¿Y qué creen ustedes que eso va a significar para un país como el nuestro que comparte 3,000 kilómetros de frontera? Que nuestro primer socio comercial son ellos. Y que desde el Tratado de Libre Comercio de 1994 tenemos una economía que depende de la de ellos. Claramente eso nos va a afectar y tenemos que pensar qué hacer.
Hoy los chinos están prácticamente avasallando el mundo en cualquier aspecto que ustedes quieran, en producción científica, en producción tecnológica, en producción cultural, en medicinas, en electrodomésticos, en tecnología aeroespacial, en lo que ustedes se imaginan. Los chinos son hoy o están a punto de convertirse definitivamente en la principal potencia de este mundo. Y resulta, compañeros y compañeras, que los chinos podrán tener muchos defectos, pero los chinos no son neoliberales. Y el ascenso chino representa, sí, la caída de los Estados Unidos y al mismo tiempo el fin del modelo neoliberal. Y Milei es un neoliberal. Es un neoliberal argentino que está tratando de dar las últimas patadas que puede dar el neoliberalismo, que hoy está desapareciendo. ¿Eso significa que el mundo que viene mañana va a ser un mundo idílico, paradisiaco, el que los que estamos a la izquierda siempre hemos deseado? No. Significa que el mundo está cambiando y que el neoliberalismo se agotó. Y tal vez vengan cosas peores, como cuando en Alemania vino Hitler tratando de establecer y tratando de proponer también una alternativa al capitalismo del resto de Europa. También pueden venir expresiones como el fascismo de Mussolini, que produjeron una Segunda Guerra Mundial que dejó como saldo 60 millones de muertos. Eso puede venir, compañeros y compañeras. Puede haber la radicalización de los sectores conservadores, la radicalización de los sectores más autoritarios, y tenemos que advertir justo esos cambios. Por eso es que los invitamos a pensar el desorden mundial. Por eso es que en el número 1 los invitamos a pensar, por ejemplo, el posneoliberalismo. Ahora ya sabemos, el neoliberalismo se está muriendo. Como modelo se está muriendo. Tuvo la hegemonía de 40 años, pero hoy se está acabando. ¿Qué va a venir después? Necesitamos pensar lo que va a venir después. ¿Lo vamos a construir desde la izquierda, lo que viene después? ¿Lo vamos a construir desde la derecha? Eso es parte de la acción política de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a generar? ¿Vamos a generar un neoliberal radical con tintes claramente fascistas como Milei? ¿O vamos a construir otra cosa? Tenemos que debatirlo, tenemos que discutirlo y tenemos que construirlo. Tenemos, insisto, en el Instituto Nacional de Formación Política y en el equipo editorial de la revista Conciencias, el objetivo de llevarle a la gente temas de interés, temas que le causen a la gente el suficiente interés, porque son cosas que nos están ocurriendo ahora y cosas que tenemos que pensar ahora. Porque si el día de mañana vienen expresiones políticas autoritarias, represivas, claramente fascistas y conservadores, sí, podremos juzgar a muchos actores políticos que no hicieron lo que debieron hacer, pero también tendríamos que juzgarnos a nosotros si no dimos el debate, si no dimos el análisis y si no hicimos los esfuerzos suficientes para construir apuestas y proyectos políticos que no coartaran las libertades, sino que las multiplicaran, que no redujeran los derechos, sino que los multiplicaran, que no redujeran la justicia social y el bien común, sino que los aumentaran. Y si nosotros, como parte del pueblo de este país, eso es lo que queremos, justicia social, bien común, derechos y garantías, tenemos que trabajar políticamente para eso. Hoy ese es el compromiso que todos y todas tenemos. Y a ese compromiso, vuelvo a insistir, busca abonar la revista Conciencias, que discutamos los temas importantes, que nos pongamos a analizar y a reflexionar sobre los temas que el mundo nos exige reflexionar y que podamos conducir nuestro país para un lugar común, para un lugar mejor. Para un lugar mejor. No quiero acusar a los compañeros argentinos, pero creo que si de pronto por ahí tienen ahora el gobierno que tienen y viraron políticamente hacia donde viraron, es porque dejaron de hacer algo, porque dejaron de discutir temas, porque dejaron de reflexionar cosas, y nosotros no nos podemos dar ese lujo, compañeros y compañeras. Tenemos que evitar eso, y para eso hay que profundizar la revolución de las conciencias, para eso hay que discutir, y para eso hay que comprometernos socialmente, pues para tratar de construir un mundo mejor y un país mejor para todos y todas. Muchas gracias, David. No sé si ya llegó Federico, si no, nos seguimos hablando. Ah, bueno. Pero en la dinámica de repartir, porque no hay, o sea, hay como 15 ejemplares. Nos alcanzan a 2 números por ejemplar, más o menos. Pero entonces
2 números por persona, y que si alguien está muy interesado, pues hagan cambio de estampitas como en la Claro. secundaria. Federico, yo pensaría, si alguien quiere hacer una participación, tenemos espacio para alguna participación que quieran hacer, y si no, insisto, tanto la brigada, en particular la brigada, necesita de ustedes, compañeros, para sobrevivir. Entonces, por favor, les pedimos, suscríbanse a nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos una página web, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Spotify, tenemos Facebook, tenemos Telegram, en todos lados estamos. Necesitamos que se suscriban a la brigada. Estamos como Brigada para Leer en Libertad en cada una de las redes, y también los invito a que por favor se suscriban a los canales del Instituto Nacional de Formación Política. También en el instituto tenemos todas las redes sociales y nos pueden encontrar como INFP Morena. En cada una de las redes sociales estamos como INFP Morena, y a mí me gustaría terminar con la participación del compañero que... ¿Le pueden? Aquí. No se paren, compañeros. Ya dijo Oscar cuál va a ser la dinámica, y ahorita vamos a dar también los libros. Quedémonos sentados y porque hace frío, no se paren. Sí, buenas noches, mi nombre es Antonio, los felicito, hacen una gran labor de informar, de bien informar, de difundir todo lo que es la lectura, todo eso, ¿no? De incentivarla. Está perfecto los libros que ponen aquí, pero yo les quisiera hacer una sugerencia, que hubiera un libro sobre neoliberalismo, sobre ese tema que es bien importante que lo comprendamos, que lo entendamos, porque yo me encuentro a mucha gente que no le entiende todavía, no sabe lo que es el neoliberalismo, lo que significa, lo que nos afectó tanto tiempo aquí en este país, las consecuencias que tuvo y que sigue teniendo. Afortunadamente llegó un presidente como es Andrés Manuel, que está luchando contra esas políticas, y eso es bien importante que lo entienda o lo entendamos todos los mexicanos, porque por eso llegó Milei a Argentina, porque la mayoría que votó por él está desinformada, está manipulada por los medios, entonces no saben, tienen esa desinformación. Entonces yo difiero un poquito contigo en cuanto a que dices que el neoliberalismo está muriendo, porque acaba de ganar allá, ¿no? Gracias a la desinformación de los argentinos, ¿no? De la mayoría, no de todos, obviamente, ¿no? De la mayoría. Porque ¿qué hubiera pasado si esa mayoría estuviera informada? Que supiera lo que son las privatizaciones, que supiera lo que es la reducción del gasto público, que es algunas características que tiene el neoliberalismo, ¿no? Antes de que te conteste David, en la brigada tenemos un libro que se llama El gran fracaso neoliberal, de Martí Batres, que está documentado lo que significó el neoliberalismo para México con datos, compañero. Ahí está. Bueno. La pueden descargar, www.brigadaparaLeerEnLibertad.com/libros. Ahí está, se llama El gran fracaso neoliberal, y viene toda esta información. Ahí explicamos, el compañero Martí Batres hace todo un recuento de lo que significaron las cosas que ya mencionó el compañero, porque es importante lo que dice. Luego nosotros tendemos a ocupar palabras grandilocuentes, como puede ser neoliberalismo, y ni siquiera entendemos qué significa, ¿no? Entonces, también es parte de nuestra formación, o cuando estamos haciendo algún proceso de formación política, o en el caso de los compañeros de Morena que están en territorio, pues no llegar a las casas y tocar y decirle, compañero, ¿sabe qué le ha quitado el neoliberalismo? Porque en ese momento ya no conectan con nosotros. Es más fácil interpelar a un compañero joven, bueno, hasta mi edad, que yo no soy tan joven, que es tan claro que yo no estoy pensionada por el neoliberalismo. Esa es una de las grandes cosas que nos ha dejado en este país. Pero, insisto, en la brigada sí existe ese libro que se llama El gran fracaso neoliberal, de Martí Batres, que pueden descargar de manera gratuita. Perfecto. Y ya nada más para terminar, el neoliberalismo siempre va a estar al acecho, porque la derecha siempre está al acecho. O sea, eso no se va a acabar nunca.
La derecha siempre va a querer tomar el poder para privatizar, para beneficiarse, para subir impuestos a la gente, para reducir el gasto público. Eso siempre va a existir, o sea, eso no se va a acabar. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, repito, identificamos bien eso? Pues vamos a rechazar inmediatamente cuando oigamos a algún político que quiere irse sobre esa línea, ¿no? Vamos a identificar, vamos a saber que eso lo debemos rechazar por la historia que tenemos en México y porque pues en casi todos los países de Latinoamérica están siempre al acecho y han llegado al poder. Ahorita acaba de pasar en Argentina. Entonces, pero en Brasil ahí estuvo muy pareja la cosa. En Ecuador está ahorita un neoliberal. Entonces, si vemos país por país, pues siempre van a estar al acecho. Entonces, ¿qué nos va a proteger contra eso? Saber lo que significa ese modelo económico y que lo debemos rechazar siempre. Y si ustedes pudieran hablar en cada foro que hacen sobre este tema, para que mucha gente lo entienda, lo comprenda y sepa perfectamente sobre este tema, ¿no? Que para mí es muy importante saberlo, entenderlo y estar bien informado. Muchas gracias. Bien, compañero. Pues mire, justo pensando en el libro del compañero Andrés Manuel, que ojalá en el próximo evento que tengamos aquí con la brigada podamos también traerlo, él distingue ahí al inicio, desde el inicio, entre un proyecto conservador y un proyecto transformador, liberal, progresista. Y él marca justo estas dos diferencias, estos dos proyectos, como las grandes constantes. Y hay que identificar que el modelo neoliberal significó precisamente una expresión entre muchas otras de ese proyecto conservador. Ya lo decía yo, ahora que en mi concepto el neoliberalismo está justo en un proceso agonizante, eso no significa el triunfo del proyecto progresista, del proyecto popular, del proyecto liberal. Eso significa simple y sencillamente el agotamiento del neoliberalismo. Hay que pensar, por ejemplo, compañeros, compañeras, que Donald Trump fue un presidente antineoliberal, porque Donald Trump se oponía prácticamente punto por punto a cada uno de los ejes estratégicos del modelo neoliberal. Se opuso a la liberalización de los mercados, se opuso a la globalización con carácter neoliberal y tuvo un perfil claramente a favor de la clase trabajadora, pero también a favor de un sector empresarial que era justo el que él representaba, pero era claramente un antineoliberal de derecha. Nosotros no somos como Donald Trump y no podemos confundirnos. Tenemos que identificar qué tipo de antineoliberales somos nosotros y cuáles son las distintas respuestas que surgen al modelo neoliberal que está agonizando. Ahora bien, nosotros también aquí en el Instituto Nacional de Formación Política publicamos un libro recientemente de un gran economista, muy querido amigo y compañero nuestro, que tristemente falleció este año, que es el economista chileno José Valenzuela Feijó. Y en este libro, que también pueden encontrar en las redes, en la página del INFP de Morena, que ya dijo Dani, en la página de la revista Conciencias, revistaconciencias.mx, lo pueden descargar. Y ahí precisamente en uno de los 2 capítulos de su libro, Pepe Valenzuela analiza el neoliberalismo y analiza también el neoliberalismo frente al modelo anterior que existió en este país y también frente a los resultados que viene dando la Cuarta Transformación. Pepe es crítico porque también piensa que ahora en el proyecto de la 4T en términos económicos hemos dejado de lado o no hemos atendido tanto ciertos aspectos como el desarrollo de una industria estatal, como el desarrollo y el fortalecimiento del ámbito productivo. Eso se puede discutir y lo podemos sostener en el análisis, pero también rescata y de alguna manera coloca en su lugar el papel estratégico que han cumplido, por ejemplo, los programas sociales, que no son una mera dádiva estatal, que no es un mero paternalismo del Estado, sino es una política económica seria.
Tan el neoliberalismo se está agotando, compañeros, que incluso aquellos que lo defendieron durante 40 años y que defendieron su lógica de privatización, su lógica de la reducción del Estado, que el Estado no se metiera en la economía, hoy justo dicen lo contrario. El Banco Mundial apenas el año pasado acaba de decir, el Banco Mundial, que junto con el Fondo Monetario Internacional fueron dos de las instituciones que defendieron el neoliberalismo durante 40 años. El Banco Mundial acaba de decir el año pasado que para reducir las desigualdades y reducir la pobreza en los países es fundamental la participación del Estado y son fundamentales los programas sociales, porque es una política económica absolutamente seria. Y ahí Pepe lo analiza. Y también analiza, y eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta, qué era este país en términos económicos antes del neoliberalismo en 1982. Porque nosotros que nos criamos a la izquierda, solemos crecer justamente criticando aquel viejo modelo del nacionalismo revolucionario y del Estado partido que significó el PRI hasta antes de 1982. Pero también tendríamos que hacer el ejercicio de reconocer que ese viejo modelo de economía, que era una economía mixta, que era una economía con participación estatal, que era una economía antineoliberal, dio resultados. Y que cuando los neoliberales durante 36 años hicieron crecer este país al 2.3%, el estado de bienestar antes de 1982 lo hizo crecer al 6.1% anual en promedio. A veces crecíamos al 9, a veces al 5 o al 4, pero siempre crecíamos a una calificación absolutamente aprobatoria. Y cuando el neoliberalismo prácticamente estancó la economía de este país durante 36 años, porque de 1982 a 2018, este país, el Producto Interno Bruto per cápita de este país, creció al 0.60%, ni siquiera alcanzó un punto porcentual. Mientras los neoliberales prácticamente estancaron la economía de este país, aquel viejo modelo económico lo hizo crecer al 3.2% anual en promedio, lo que generó el crecimiento de este país, de la riqueza de este país, de 1935 a 1982 en 348%. Es decir, 3.5 veces más grande terminó la economía de este país en 1982 antes de que los neoliberales llegaran. Eso es lo que tenemos también que discutir. Tenemos que discutir y mostrar que el neoliberalismo fue claramente un proyecto y un modelo de estancamiento, de depredación de los recursos, de pérdida de derechos sociales, políticos y económicos, que no solamente no dio mejores resultados que nosotros, ahora en el gobierno de la 4T, ni siquiera dio mejores resultados que lo que existía antes de él, sino que significó fracaso, significó pobreza y significó desigualdad antes y después. Y esa discusión tenemos que dar, claro que sí. Muchas gracias, David. Ya llegó nuestro compañero Anaya. Entonces, compañeros, para terminar, pues los procesos no todos te tiene ganado. Y la formación política es fundamental para que no tengamos estos péndulos de gobiernos de derecha y de izquierda, como ya la experiencia de nuestros compañeros en nuestra América nos ha demostrado. Entonces, la formación política, por eso es importantísimo, compañeros. Y le agradezco muchísimo a David que haya estado el día de hoy con nosotros. Y recuerden, las redes del instituto, las redes de la brigada, y muchas gracias. Y vale la pena el comercial. El próximo martes 19 volvemos a estar aquí desde el Instituto Nacional de Formación Política, presentando y regalando un libro que editamos, que es del sociólogo Atilio Borón, y que habla precisamente sobre todo el caos que ha sido América Latina y sobre todos los avances que ha tenido el progresismo desde los últimos 20 años hasta la fecha. Así que si pueden acompañarnos, por acá nos vemos. Mil gracias. Un gran aplauso a David Pérez, Daniela Campero.